Hola a todos, mucho gusto, Hugo Quiñones desde Yavin 4, nuevamente ofreciéndoles un video que resultó así como muy de repente, producto de otro video que había hecho y donde les presentaba la Estrella de la Muerte, mi versión de la Estrella de la Muerte, hecha con una rueda de entrenamiento de un hámster y que está en el video de reciclados, de los primeros 3 videos que subí a la plataforma. En este yo mencionaba que probablemente por los defectos que tenía la pieza, que no es que le esté quitando valor, pues, pero como les decía anteriormente, estaba pensando en hacer una nueva versión de la Estrella de la Muerte. Entonces, van a ir viendo unos videitos y de cómo llegué a hacer mi nueva versión de la Estrella de la Muerte. Les voy a ir demostrando y enseñando en una secuencia de fotografías cómo fui y cómo llegué a esta versión. Como parte del proyecto de la segunda Estrella de la Muerte, mi segunda versión de la Estrella de la Muerte, ya que en el video de reciclado, donde incluyo la Estrella de la Muerte, les decía yo que no era mi mejor pieza y que tenía la inquietud. Entonces estuve en cacería de materiales y entonces conseguí esta bomba navideña de un árbol, que esos árboles que usan en los centros comerciales. Entonces estaba ahí a un precio muy bueno. Entonces aquí ya le dejé la marca para hacerle el corte. El corte es dividirla en dos y hacerle la Estrella de la Muerte tiene esa configuración. Son dos mitades y en la parte del centro tiene una especie como de franja, que es ahí donde entran todas las naves, que es enorme. O sea, ese corredor es enorme. No, yo al principio pensaba que esa era la trinchera donde en el episodio 4 le disparaban a una escotilla, que es la que tenía el defecto. Pero no, la verdad que no. Se ve que unas naves están entrando y la verdad es que es enorme ese corredor, ¿verdad? Entonces, obviamente quitándole esta, se lo quito y ya tengo la marca para hacer el corte, para que quede ahí de esta manera. Y ahí tengo la marca, ya tengo la marca donde está donde va a estar el cañón. Y conseguí esta pieza que le hice su retoque. Este era el agarrador de un paste, o de un, sí, aquí le decimos paste, de una mopa, pero esta era mopas de alambre para lavar trastos, platos o sartenes u ollas que se hayan quedado cosas pegadas. Entonces esta era, y me pareció muy bueno y le hice un su retoque con masilla en el centro. La voy a poner acá. No sé si al final está un poco grande, pero ahí vamos a ver cómo la vamos adaptando. Entonces esta es una aproximación y así les voy a ir dando algunos tips de cómo fue que la fui haciendo. Entonces quedan las dos partes. Una vez cortado a la mitad la esfera esta navideña que conseguí en un mercado de cosas usadas, entonces las corté. Entonces tengo la ventaja que raspé o lijé la superficie y me quedó de este color. O sea, originalmente el plástico de este color. Entonces, como pueden ver, ya le apliqué, ya le pegué la parte del cañón. Entonces, en esta
eh, les hacía el comentario que me parecía un poquito grande, entonces sí tuve que quitarle un pedazo porque sí la, la estuve viendo y sí, la verdad es que está un poco grande, entonces ahí ya está bastante a proporción. Obviamente hay que darle sus detalles, aquí sí voy a tener que pintar. Esta segunda voy a tener que eh, lijarla y fondearla. Le hice esta estructura, que esta me va a servir para respetar el espacio que me va a quedar. Allí está. Entonces esta sería el espacio que quedaría a la hora de despegarla. Obviamente aquí voy a tener que arreglar ese pedazo, ¿verdad? Entonces ese es el corredor que les hablaba, que es bien notorio en los diseños de la Estrella de la Muerte. Y cuando ya la tenga armada les voy a hacer la comparación, que antes esta era para sustituir a la Estrella de la Muerte que ya tenía, pero la verdad es que se encariña uno con las piezas. Entonces, pero sí, la diferencia en tamaño esta es la diferencia en tamaño. Entonces, bien podríamos determinar que esta es la Estrella de la Muerte 1 y esta es la Estrella de la Muerte 2. Les muestro el proceso de lijado o de limpieza de la esfera navideña, cómo se fue haciendo. La verdad es que costó un poco porque la lija y la superficie tiene que estar húmedas. Aquí ya tenemos las partes totalmente limpias, ya fondeado. Se dan cuenta que la pintura es brillante y aquí está la parte superior con una laca que elimina el brillo y la parte inferior todavía con brillo, y la secuencia que tenemos de el detalle para ir logrando el acabado final, que es el que se quiere. Al principio es un poco tosco y poco a poco se va suavizando hasta que le hacemos los detalles y el weathering para que se vea la forma con cierta perspectiva atmosférica. Bien, como pudieron observar la evolución en la pieza y cómo las fui elaborando, cómo fui modificando de la pieza original hasta pues convertirla en la Estrella de la Muerte. Esto tuvo algunas dificultades, o sea, el hecho de que fuesen de forma esférica, eso daba muchísimo problema en el momento de darle los detalles de los paneles, para evitarme el problema de enmascarillar, de cortar los pedazos e irlos, aquí le llamamos depilando, que es corto los pedazos y los excedentes los voy quitando para después fondear. Entonces se me ocurrió que por el tamaño de la pieza el detalle tenía que ser muchísimo más pequeño. Entonces se me ocurrió no enmascarillar, sino mejor pintarle las divisiones de los paneles. Entonces las líneas que ven en estas están pintadas con crayón. Entonces esto me daba pues una línea muchísimo más fina, las líneas que quedaran totalmente rectas. Entonces se me ocurrió que lo que necesitaba era una regla redonda, pero que no fuera muy gruesa, sino que fuera delgada. Entonces utilicé este bastidor, este es para pintar. Entonces lo que hice fue abrazar de esta manera la pieza. Entonces allí, de esta manera, podía pintar desde acá y totalmente alrededor
y que la línea fuera continua entre la parte superior y la parte inferior de la pieza. Entonces así tuve que ir marcando, utilizar esto todas las veces que tuve que hacerlo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, tenemos acá muchísimas líneas que van desde ese punto que sería el eje, y la parte inferior también tiene ese eje marcado, y de ahí resultaron las líneas, se fugaron las líneas de una pieza a otra. Entonces, de allí marcar las líneas horizontales y jugar con los colores, las tonalidades de grises, para que no se viera solo pareja. Al final llegué a este resultado, que la parte superior es ligeramente más oscura que la parte inferior, pero eso en el espacio, ¿quién lo va a notar? Entonces esa es la historia del crayón. Entonces, pero la verdad es que al final quedó bastante bueno. Entonces, como vieron en las fotografías, todo este proceso, y para que ya no se haga tan largo el video, pues esta Estrella de la Muerte, estoy pensando, y como ya lo había dicho, el tamaño de la Estrella de la Muerte 1 con la Estrella de la Muerte 2, entonces probablemente la Estrella de la Muerte, mi nueva versión, vaya a ser la Estrella de la Muerte 2, pero eso implica que tengo que cortarle muchísimo a la superficie de la esfera, y crearle internamente todas esas estructuras que se ven en la película del Retorno del Jedi, para que se vea que la Estrella de la Muerte está en construcción, o sea, se está haciendo. Entonces, esto implica, o sea, cortarlo, como pueden ver en una foto por aquí o por aquí. Voy a tener que cortarlo y voy a tener que hacerle toda la estructura interna, para que se vea en construcción. Entonces, vamos a ver, o sea, pero por lo menos queda como documento que la versión nueva de la Estrella de la Muerte pues está hecha y lograda, obviamente con mucho más detalle y de mucho mejor forma que una de mis consentidas, que siendo una de las primeras que hice, pues la verdad es que sí es parte de mi colección. Aquí la tienen, un placer. Miren, me encantó en realidad cómo quedó, y por favor, sus comentarios, ya saben, a mí me encanta hacer las cosas estas, y me encanta compartirlas. Entonces, si quieren compartir fotografías de cosas que han hecho, ya sea de Star Wars o no, pero que ustedes las hayan hecho, mándenmelas, y yo con mucho gusto hago un video donde las comparto. Entonces, un abrazo, espero que no haya quedado tan largo este video. Saben el aprecio que les tengo y el gusto que me da poder compartir con ustedes todo eso. Un abrazo desde Ya 24, Hugo Quiñones, su servidor.